A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si, dado estos dos polinomios de grado 2, ¿sí? Vamos a hallar el subespacio generado por esos dos polinomios y a la vez vamos a ver si este polinomio de grado 2 pertenece al subespacio generado por estos dos polinomios, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, si este polinomio se puede escribir como combinación lineal de estos dos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el problema? El problema es siempre el mismo, ¿no? Yo tengo ¿qué cosa? Tengo que saber un vector genérico de mi espacio vectorial, que en este caso es un polinomio de grado 2, qué polinomios de grado 2 se pueden escribir como combinación lineal de mis dos polinomios que a mí me dieron, ¿no? O sea que la combinación lineal la podemos escribir de esta forma que está acá. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora decimos, bueno, ¿cuál es el vector genérico que nosotros vamos a trabajar? El a por x al cuadrado más b por x más c, porque estamos trabajando sobre los polinomios de grado 2. ¿Sí? Y ahora queremos ver cuáles de estos polinomios de grado 2 se pueden escribir como combinación lineal de estos dos polinomios que nos dieron a nosotros. ¿Sí? Revisa el chat. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, lo mismo que hicimos antes, ¿no? Ahora tenemos que hacer la combinación lineal. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer la combinación lineal? ¿No? Ahora tenemos que hacer todas las distributivas, ¿no? Entonces fíjense que tenemos C1 por X más 2 veces C1. Sí, algún día van a tener que aprender a hacer distributivas. Lamentablemente va a pasar. C2 por X al cuadrado menos C2. Entonces fíjense, de vuelta, de la misma forma en la que nosotros veíamos las coordenadas, ahora podemos decir, bueno, ¿cuáles son los términos cuadráticos? Fíjense que el término cuadrático es, ¿qué cosa? Es el término que está multiplicando a x al cuadrado. O sea que yo sé que de acá a por x al cuadrado va a tener que ser igual a c2 por x al cuadrado. ¿Sí? No hay otro término que tenga x al cuadrado. Entonces fíjense que de acá juntamos, ¿qué cosa? Este término con este término. ¿Sí? Porque no hay otro. Entonces, ¿qué otra cosa podemos obtener de acá? Fíjense que ahora el término lineal es b por x, ¿no? Y acá, ¿qué términos son lineales? C1 solamente está multiplicando a x. Por lo tanto, la otra ecuación que puedo armar para mi sistema es que b por x al cuadrado es igual a C1 por x. ¿Estamos bien? Porque es el único término que tiene que está multiplicando a la x. ¿Y el término lineal qué sería? El término lineal sería, bueno, c, que es el último término, ¿a qué tiene que ser igual? Fíjense que tenemos dos, ¿sí? Dos términos que son independientes. Este de acá y este de acá. Entonces fíjense que el último término nos dice que c va a tener que ser igual a ¿qué? A 2 veces C1 menos C2. ¿Sí? Entonces, fíjense que de acá, ¿qué podemos armar nosotros? De acá nosotros podemos armar nuestras ecuaciones. Fíjense que yo sé que el término que multiplica x al cuadrado tiene que ser igual a un número, C2. El término que multiplica a x tiene que ser otro número, ¿no? Que es C1. Pero el término independiente tiene que ser igual a ¿qué? A 2 veces C1 menos 2 veces C2. ¿Sí? Entonces fíjense cómo son los polinomios que me está generando estos dos polinomios. Fíjense que tienen, ¿qué característica tienen? Cuando yo miro ahora los polinomios, ahora el subespacio generado por esos dos polinomios, ¿cuáles serían? Serían los a por x al cuadrado
más b por x más c, donde, ¿no?, pertenecientes a los polinomios de grado 2, donde, ¿qué es lo que pasa? La primera vale, la primera vale un número, ¿no? O sea, el número que multiplica x al cuadrado es un número cualquiera. El número que multiplica b también es un número cualquiera. Pero el término independiente es dos veces ese número, dos veces el número que multiplica a la x, menos el número que multiplica a la y. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos hasta acá? Fíjense que el problema fue el mismo. Lo que pasa que el sistema, obviamente, que fue mucho más chiquitito. ¿Cómo se podría haber escrito esto en términos matriciales? Fíjense que en términos matriciales lo que hubiésemos tenido es 0, 1, 1, 0, ¿no? Porque eran la primera coordenada, perdón, la primera columna correspondería a C1 y que hubiésemos tenido en la última fila. Dos veces este y menos este de acá. ¿Sí? ¿Y esto igualado a qué? A, B y C. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes reduzcan este sistema, bueno, fíjense que acá, ¿cómo es? Está bastante facilito, ¿no? No, pues si nosotros agarramos este sistemita de acá, ¿qué hacemos? Permutamos la primera y la segunda fila, ¿no? ¿Qué tenemos? Hacemos renglón 1, permutamos por el renglón 2, ¿no? Y tenemos 1, 0, B y ¿qué tenemos? 0, 1, A, ¿no? Entonces de ahí sacamos que A tiene que ser igual a C2, que B tiene que ser igual a C1 y ¿qué obtenemos al final? Al final, ¿qué nos está dando? Fíjense que la última ecuación nos dice que 2C1 menos 1C, perdón, menos 1 C2, menos 1 C2, o sea, menos C2, tiene que ser igual a C. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esta es la condición que tienen que verificar los polinomios de grado 2 para pertenecer a ese subespacio. ¿Sí? ¿Se entienden más o menos las cuentas? ¿Sí? Fíjense que el trabajo es igual, lo único que, bueno, hay que interpretarlo de otra forma. ¿Alguna pregunta? Y entonces, ¿cómo respondemos ahora a lo que la pregunta que nosotros hicimos al principio? 2x al cuadrado más 3x menos 1, ¿pertenece al subespacio generado? Más 3x menos 1
pertenece a esa raya? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué tendría que pasar? Fíjense, el número que multiplica a x al cuadrado es 2. El número que multiplica a x es 3. Ahora, el término independiente es 2 veces el término que multiplica a b menos el término que multiplica el término que multiplica a x menos el término que multiplica a x al cuadrado. A ver. Entonces fíjense. A es igual a 2. B es igual a 3. El término independiente es 2 veces. Es 2 veces B menos A. ¿Qué les parece? A ver, ¿cuánto da eso? Esto da 6 menos 2, 4. Esto es 2 por 3 menos 2. O sea que esto da 4 de este lado. ¿No? ¿Y cuánto vale C? ¿Cuánto valía C para el polinomio? Menos 1. ¿No? O sea que menos 1 es distinto de 4. Por lo tanto, ¿no? 2x al cuadrado más 3x menos 1 no pertenece a el subespacio generado. Y rápidamente, ¿cuál sí pertenecería al subespacio generado? A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál sí pertenecería a esa raya? A ver, ¿qué se les ocurre? En función de lo que ya vimos, ¿no? ¿Y dijeron alguno? O sea, claro, ¿no? Si nosotros miramos acá, ¿cuál sería? El 2x al cuadrado más 3x más 4, ese sí pertenece al subespacio generado. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos ver si algún polinomio pertenece al subespacio generado por esos dos, ¿qué tendríamos que mirar? Si básicamente, ¿no? En la primera coordenada yo tengo un número, o sea, perdón, el número que multiplica x al cuadrado es cualquier número, el término lineal es cualquier número, distinto o igual, no importa, pero cuando yo mire el término independiente me tiene que dar 2 veces el término lineal menos el término cuadrático. ¿Está bien? Entonces, esa es la forma de encontrar los elementos que pertenecen al subespacio generado. ¿Estamos bien?